Pues buenas tardes, bienvenidos a otra sesión de nuestro seminario interdisciplinario en complejidad y economía. Eh, Tengo el agrado de presentarles al licenciado Alejandro Ya por fin. Valderrama, que el viernes pasado defendió su tema de tesis de nivel licenciatura de Ciencias de la Computación. Eh, Hizo un trabajo muy bonito sobre modelos basados en agentes para modelar una dinámica de un Mo, el Mo de Fango, que ahorita nos va a presentar. Entonces, Alex ha estado con nosotros ya desde hace varios años, apoyándonos en diferentes tareas del seminario, desde que era Papime, ¿no? Hasta ahora que ya es el grupo interdisciplinario, el GICE. Y bueno, pues aquí anda. Gracias, Alex, por venir y presentarnos tu tema de tesis. No, gracias por el espacio. Entonces, pues adelante. Ok, entonces bueno, voy a compartir. Mm, Ah, sí, sí, sí. ¿Quieres café? No, gracias. Mm, ¿Ya? ¿Empieza? Sí, adelante. Bueno, pues buenas tardes. Hoy les voy a presentar mi proyecto de tesis titulado Un modelo basado en agentes para analizar la dinámica y las propiedades computacionales del slime mode. Bueno, esta fue mi presentación de la defensa de tesis, entonces aquí está el comité, pero bueno, junto con mi asesor, Gustavo, el doctor Gustavo Carrera. Esto es un poco del índice de los puntos que vamos a ver a lo largo del... Déjenme poner un apuntador. Sí, de lo que vamos a ver a lo largo de la presentación. Eh, entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, el, el organismo que estudiamos se llama Physarum polyphacellum, es un nombre en latín, mejor conocido como slime mold, y en los últimos años ha generado mucho interés en las ciencias de la computación por su capacidad de resolver problemas de optimización como en el camino más corto o resolver laberintos. Y, pero para hacer esto, o sea, esto se hace con el organismo real y para hacer esto tienes que tener el organismo y no siempre es factible conseguir el organismo, además que los experimentos son bastante tardados. Uno de los más famosos, que es recrear el sistema ferroviario de Tokio, toma alrededor de 26 horas. Entonces, con base en esto, nosotros nos planteamos el desafío de saber si es posible modelar la dinámica del organismo con un enfoque bottom-up, de lo cual nos propusimos este objetivo, que es analizar la dinámica del Physarum polyphacellum en su fase Plasmodium a través del modelo que vamos a crear con el enfoque bottom-up, de lo cual tenemos tres objetivos específicos, que pues, es desarrollar el modelo a través del análisis de su comportamiento, a través del análisis descriptivo de su comportamiento en escenarios controlados, que básicamente solo son incluyendo alimento y regiones en las que no puede acceder, que le vamos a llamar obstáculos. Y el último es simular el experimento de Tokio, se los voy a explicar más adelante. Y bueno, aquí me gustaría enseñarles un poco cómo es el organismo, si no están familiarizados. Eh, es, Se mueve y camina de esta forma, avanza a un ritmo de 1 cm/h y suele vivir en lugares húmedos y le gusta mucho vivir como en estas cortezas eh, de troncos como ya muertas. Esta video que acabamos de ver es en su fase Plasmodium, que es la fase en la que nos interesa estudiarlo, en la cual, sí, en la cual se mueve y puede resolver estos problemas de optimización que son del interés de las ciencias de la computación. Eh, entonces, este es el ciclo de vida del organismo. Como podemos ver, tiene varios ciclos y tiene distintos
elementos. Por ejemplo, en este no es unicelular, en esta etapa que se llama, que son ameboides, pero nosotros en la etapa en la que lo queremos estudiar es una etapa unicelular, que es esta masa blanca, amarilla, perdón, que acabamos de ver en el video, que se mueve y puede encontrar estos alimentos y resolver estos problemas. Entonces, tiene cuatro propiedades importantes que consideramos que son las que nos ayudan a modelarlo y la que les ayuda al organismo a resolver estos problemas. La primera es la quimiotaxis, que es que detecta sustancias químicas en su entorno y es su principal herramienta para explorar el entorno buscando comida. La segunda es la fototaxis, que esto es que responde a la luz. En general la habita porque daña su ADN, pero si estuviera en esta fase de vida que genera esporangios, que son como frutos sanguíferos, va a estar atraído a la luz porque le ayuda a completar esta fase de vida. Y la tercera es la memoria, que segrega un químico en zonas que ya ha explorado. Entonces esto le permite saber dónde ha estado. Y es similar al mecanismo de feromonas que utilizan las hormigas. Y la cuarta es la durotaxis, que es capaz de sentir qué tan dura o resistente es una superficie. Que pues esto le permite saber o bueno, tener preferencias en dónde vivir, como qué le gusta más sentir. Y bueno, ya hablando desde un enfoque de las ciencias de la computación, como les mencionaba anteriormente, es de nuestro interés desde esta perspectiva, porque ha sido capaz de resolver problemas de optimización como el camino más corto. Entonces, por ejemplo, en este primer ejemplo, que el que está hasta la izquierda, se titula Carreteras de México, es un estudio realizado por Adamatsky y Christopher Stevens de la UNAM, en el cual abstraen el mapa de México y ponen hojuelas de avena en cada una de las ciudades más grandes o más representativas para la conexión de carreteras y luego permiten que el organismo crezca. Cuando se contrae, que es después como que ahorita vamos a ver un video, pero después como lo que vimos anteriormente, cuando crece con toda esta masa, después se contrae y deja como las conexiones más óptimas. Y esto recrea el sistema de carreteras de México. Y hay otros ejemplos de otras aplicaciones computacionales que se han realizado con el organismo, como bien son generar diagramas de Voronoi o el cierre convexo. Este es un ejemplo de cómo resuelve un laberinto. Entonces ponen al slime de un lado, bueno, al Physarum polyphasalium se le conoce, creo que no había mencionado eso, pero se le conoce como slime mold, es el nombre más común y así lo podemos encontrar. Entonces al slime lo ponen afuera del laberinto, digamos, y adentro ponen una hojuela de avena. En la mayoría de los experimentos lo que se utiliza para representar los puntos a los que queremos que vaya o que queremos que cubra son hojuelas de avena, es como su comida favorita. Entonces, pues aquí lo que va a hacer el slime es caminar o resolver este camino del laberinto hasta llegar al medio. Que podríamos, si lo vemos desde el otro lado, sería como empezar aquí y buscar la salida, ¿no? Aquí se hace de una forma contraria, pero el resultado es el mismo. Y bueno, después de aquí, lo que se supone que hace, pero ya no hay video de eso, este video es hecho por Adamatsky. Después de aquí termina de hacer el regreso y se conecta con su parte original. Este es el experimento de Tokio. Eh, Aquí lo que se hace es como similar a lo que les había explicado el sistema de carreteras de México. Aquí se quiere recrear el sistema ferroviario de Tokio. Estos experimentos son muy recientes. Este experimento de Tokio es del 2010 y el del sistema de carreteras de México es como el 2012, creo, 2012-2013. Entonces son estudios o experimentos relativamente nuevos. Y bueno, aquí lo que hacen es cada una de estos puntitos blancos, igual es una hojuela de avena, y está representando ubicaciones o locaciones importantes zona, eh, en la zona de Tokio, que involucra como varias regiones, pero bueno, en la zona metropolitana de Tokio. Y si se dan cuenta aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver también en el Zoom, pero bueno, una escala de gris distinta, como que este color es muy negro y este color es un poquito menos negro. Y estos son como obstáculos.
que lo usamos para definir regiones a las que no queremos que vayan. Entonces, este obstáculo en general, como les decía, se pone con sal. Bueno, no sé si los había mencionado, pero bueno, lo que se usa en general es sal, una sustancia que no le gusta al slime, entonces lo repele. O a veces, pues, en otros experimentos, aquí creo que en este experimento es sal, pero en otros experimentos también usan luz, como les había mencionado, de la fototaxis, es capaz de medir, sensar la luz, y la luz no le gusta en este estado de su etapa de vida, entonces lo va a repeler. Entonces lo que vamos a ver en el video a continuación va a ser cómo el slime crece y va alcanzando las fuentes de comida y luego se va a ir contrayendo y después vamos a ver cómo es la progresión. Entonces ahí es un poco cómo va Ya creciendo. empezó como la mitad, ¿no, Alex? Y sí que creo que va medio lento por el internet. No sé cómo se vea en el Zoom, pero... Pero cuando lo arrancas, o sea, ya Sí, está medio ya está crecido, ¿no? avanzado. Sí, este es un video que hizo Tero y su equipo cuando cuando lo publicaron y no está el video de la progresión completa. Bueno, al menos yo no lo encontré. Pero este lo subieron a YouTube, entonces es accesible para todos. Y sí, empieza como desde ya avanzado y en la etapa de crecimiento. Entonces ahí cuando va creciendo es como esta etapa de crecimiento. Y luego podemos ver cómo alguna de la masa, por decirlo de alguna manera, que se fue extendiendo, se va contrayendo y se quedan como solo ciertas ramas que es mucho más fácil de notar, ¿no? Pero lo podemos ver de mejor forma en esta progresión. Esta, pues es la progresión, lo que les decía que este experimento tomó 26 horas. Entonces, pues en el video vemos como la progresión entre las 8 y las 11 horas, más o menos. Tal vez de 8 a 16. Pero bueno, así es como se ve que va creciendo. Crece como de una forma muy homogénea, buscando la comida. Ah, bueno, ya algo que no les comenté, pero creo que es interesante saber. Estas regiones bueno, esta línea blanca que se ve aquí, es lo que les mencionaba ahí ponen la sustancia, ¿no? Para que el slime no quiera pasar. Y pues esta sección de aquí, que divide la línea blanca, es el mar. Entonces, como que esa es una zona justo en la que no quisiéramos generar la red. Y hacia los otros extremos, pues digamos como aquí arriba del cuadrado, rectángulo, serían las montañas. Entonces ahí tampoco hay un sistema ferroviario. Entonces solo nos centramos en la zona de Tokio. Y bueno, aquí podemos ver cómo crece hacia los lados, hacia todas direcciones, más o menos, de una forma como un poco bruta, digamos, o sea, como abarcando todo al mismo tiempo. Pero después vamos viendo conforme va la progresión, por ejemplo, de la 11 a la 16, es bastante notorio como todas estas conexiones que habían aquí, que fue como donde empezó a avanzar, ya no lo están, ¿no? Entonces va como contrayéndose y va dejando los caminos más óptimos hasta llegar a esta estructura. Esta estructura es la estructura final. Y bueno, luego se hace una abstracción con el sistema ferroviario de Tokio y se encuentran muchas similitudes. Y bueno, seguramente ustedes ya lo conocen, pero el paradigma que utilizamos para hacer nuestro modelo es la MBA, la modelación basada en agentes. Y pues este es un paradigma que modela en términos de agentes y sus interacciones. Entonces vamos a modelar desde lo más pequeño, que van a ser los agentes que son individuos autónomos que pueden tener ciertas propiedades como variables de estado, valores o reglas de comportamiento. Y pues lo más importante aquí que nosotros definimos son las reglas de comportamiento para, a partir de la interacción de los agentes que van a seguir estas reglas, llegaremos al comportamiento objetivo deseado, que es pues replicar la dinámica del organismo. Y bueno, esto lo hacemos con sistemas, es un sistema bottom-up, entonces justo modelamos de lo particular a lo general. Y bueno, ya adentrándonos un poco más en el modelo, el modelo lo hicimos en NetLow y tiene dos tipos de agentes, núcleos y caminos. Los núcleos tienen dos principales estados, que son explorador y poblador. Los exploradores, como bien lo dice su nombre, es este estado en el que exploran el entorno. Y pobladores es cuando cambian de estado al entrar a una fuente de alimento, que en este caso sería como la replicación de la hojuela de avena. Cuando detectan eso, cambian su estado. Y el otro agente es el camino.
El camino es este puntito amarillo y el núcleo es esta como flechita azul. Y el agente conforme va, el núcleo, perdón, el núcleo explorador conforme va avanzando, crea estos caminos que en conjunto va a generar las ramas que veíamos del slime, ¿no? Que son estas ramitas amarillas aquí. Esto se llaman tubos protoplásmicos y es a través de lo cual el organismo transmite la comida. Eh, y después tenemos el entorno, que es una retícula de n por n celdas, donde definimos n como de 150 y va a haber tres elementos. La comida, que pues justo es las hojuelas de avena y lo representamos con estos puntitos cafés. El área de atracción, que podemos imaginar como este puntito café tiene esta área de atracción negra. Entonces, cuando un núcleo vaya a entrar a esta área de atracción, se va a sentir atraída, valga la redundancia, por esta fuente de alimento y va a caminar hacia ella y va a alimentarse. Y el tercero son los obstáculos, que igual que en el experimento es esta línea blanquita. Y, ok. Y entonces tenemos tres principales reglas de, de interacción, que es la evasión, la fusión y la bifurcación. En la evasión lo que va a hacer esto es para los núcleos, lo que va a hacer en su estado explorador, lo que va a hacer el núcleo en su estado de evasión, perdón, con la regla de evasión es que va a identificar si hay elementos, que puede ser un agente o un obstáculo, en un radio fijo y si existe va a modificar su trayectoria para evitarlo. La fusión es cuando un explorador se encuentra en una zona que es muy densa de caminos, o sea, podemos imaginar que está dentro de muchas ramas, se va a unificar a la rama más cercana. Y la bifurcación, este es con base en un parámetro, que es una frecuencia de bifurcación, y la rama que está, bueno, el núcleo que está liderando una rama se va a bifurcar cuando se cumple esta frecuencia, y así vamos a tener luego dos ramas, cada una liderada por por un núcleo explorador. Y todos los núcleos cumplen con un movimiento que es básicamente una caminata aleatoria que está definida por un parámetro también, que es un ángulo. Entonces, esta es nuestra interfaz. Pues como pueden ver, tenemos pues, bastantes parámetros, son como 15 o algo así. Y este es una de las configuraciones. Entonces, nuestra interfaz está definida en bueno, cuatro grandes secciones. Una sería aquí el mundo, ¿no? Donde se lleva a cabo la simulación. La otra sería esta sección de los parámetros de los núcleos. Otra sería esta sección de la configuración. Aquí establecimos varios escenarios. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Y aquí puedes establecer el escenario, cuántos cúmulos de comida quieres, el radio de atracción que quieres que tenga, etcétera. Y esta parte que es como para generar pruebas, seleccionar algunos caminos, otros no. Y bueno, aquí es importante, bueno, me gustaría destacar que la forma en la que llegamos a establecer estos parámetros, porque son muchos, fue como con una exhaustiva exploración de parámetros. Lo que hicimos fue, nos centramos en 6 o 7 parámetros. Después de tener varias simulaciones con escenarios sencillos, nos dimos cuenta de cuáles eran los que más afectaban o más impactaban en la dinámica del organismo virtual. Y nos centramos en este grupo de parámetros y lo que hicimos fue como fijar uno y moverlo en muchos valores. Bueno, en un rango como de 100 valores, como hicimos como 15, o sea, como 15 valores dentro de un rango de 100 y eso lo fuimos modificando y veíamos cómo impactaba al organismo y luego lo fijábamos en el que pensamos que fue mejor y luego hacíamos un proceso similar para los otros parámetros. Eh, entonces ahora sí vamos a ver un poco acerca de la ejecución del modelo, pero antes me gustaría mostrarles a grandes rasgos rápidamente cómo funciona el, el código, ¿no? Esto es solo del procedimiento principal, conocido como el Go, y está dividido en dos grandes etapas, que es la de crecimiento, que es como esta que vimos bueno, así la definimos nosotros. La de crecimiento, que es la que vimos en el video de exploramiento de Tokio, que es como justo cuando está creciendo y explorando como todo el lugar y tratando de llegar al alimento. Y otra que le llamamos de maduración, que es como cuando tratamos de que las ramas se contraigan. Entonces, en esta etapa, cada núcleo va a cumplir estas reglas. Bueno, va a seguir estas reglas. Primero va a verificar si tiene energía. Si no tiene energía, pues se queda en un estado de quietud y se detiene. Pues va a explorar el ambiente
Cuando está explorando el ambiente, justo como hay fuentes de comida, puede cambiar su estado. Entonces, si ya no es un explorador, lo vamos a parar. Esto de las 7 a las 9 es, bueno, de la línea 7 a la 9 es para generar la bifurcación que habíamos comentado. De la línea 10 a la 12 estamos moviendo a la gente, al núcleo, dependiendo del estado en el que se encuentre. Y aquí, como vimos al principio, podía estar en un estado de quietud. Esto es porque le puede llegar, como lo que nosotros simulamos, o la regla que pusimos es que el organismo virtual puede ir consiguiendo comida conforme va avanzando. Entonces no tiene sentido parar a un agente, bueno, para nosotros no tuvo sentido parar a un agente si le podía llegar alimento posteriormente. Entonces lo que hicimos fue establecerlo en un estado de quietud y si después de cierto tiempo no le ha llegado alimento, se va a morir. Si le llegó alimento, va a recuperar su comportamiento natural. Y en la línea 15 es donde acaba esta etapa y comienza la de maduración, que es que se empieza a propagar la comida. Y bueno, esta es la etapa de maduración y básicamente es solo propagar comida hasta que ya no se pueda más y que se encuentre una estructura estable. Entonces vamos a ver, estos son dos escenarios distintos que configuramos, además del de Tokio. El izquierdo es un escenario aleatorio y el derecho es de rastro, de camino, sí, como siguiendo un caminito. Entonces, aquí podemos ver cómo va creciendo y avanzando. Y estos puntos verdes, amarillos que se convierten en verdes conforme va eh, propagando la comida. Y al final, voy a regresar un poco, cuando llega a este punto y empieza a ver muchos otros colores, es la propagación de nuevos paquetes. Entonces, y en este caso en particular, pues no llegó a estas dos fuentes de alimento. Posiblemente se deba a que eso es algo que nosotros modelamos, le dimos una energía inicial. Dependiendo de la energía inicial que tenga, es qué tan lejos va a llegar. No tenemos un dato claro de qué tan lejos puede llegar el slime a censar una fuente de alimento o solo caminando sin tener alimento. Entonces, bueno, eso lo establecimos. Entonces, si quisiéramos llegar más lejos, simplemente podríamos aumentar este valor. Y este es un experimento pues, de siguiendo un caminito. El proceso de crecimiento y maduración pues, es básicamente igual, solo el, el- 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 el procedimiento de exploración del organismo es distinto, ¿no? Y con esto llegamos este es el escenario que más nos interesa, el escenario de Tokio. Pues aquí como, bueno, se podrán fijar, si se acuerdan un poco, mapeamos cada una de las estructuras como lo hicieron de las fuentes de alimento, perdón, como lo hizo Otero y su equipo, nosotros lo mapeamos a nuestro mundo y recreamos el escenario. Y bueno, aquí este del medio, como lo vimos en los demás escenarios, pues este es el slime. Cada una de estas es la fuente de avena. Las fuentes de alimento, que son las hojuelas de avena. Y aquí vamos a poder ver un poco más acerca de la dinámica, cómo crece. Cada que se siente atraído por una fuente de alimento va a cambiar su trayectoria para ir hacia allá. Esto que les decía de cómo los puntitos amarillos, que son los caminos, cambian su color. Es uno de sus valores, cambian su color a verde para saber que les está llegando alimento. Y aquí, a diferencia de la etapa de maduración, solo vamos a propagar un paquete de comida que digamos que es como una vez y se propaga solo uno. Pero ya en la etapa de maduración, digamos que es una etapa en la que está continuamente comiendo, entonces se propagan varios paquetes de comida cada cierto tiempo, que también es un parámetro. En este punto ya está por acabar y aquí lo pauso un poco. No sé si se pausó ahí también el video. Pero en este punto es cuando ha acabado la etapa de crecimiento y ahora va a empezar la etapa de maduración y un poco lo que intentamos hacer es eliminar las ramas redundantes, que estas ramas las encontramos o las eliminamos con base en que no hay una etapa en la que no se está propagando la comida. Entonces, desde que no desde que no se ha propagado a que se empieza a propagar, estas ramas empiezan a perder energía o vida y cuando su energía llega a cero, vamos matando a los agentes y entonces se van eliminando las ramas.
Y ya en esta otra parte de la, de la modelación, podemos ver cómo se están propagando los paquetes de comida, que es eso, cómo cambian de color los agentes camino. Y bueno, esto es como una comparación de la, bueno, no como una, es una comparación de la simulación que acabamos de ver, de la estructura final, que es esta de la derecha, con la propagación del organismo a lo largo de 11 y 16 horas, de la que habíamos visto originalmente cuando les presenté el experimento. Entonces podemos ver varias similitudes, pero también varias diferencias, ¿no? Entonces es un poco complicado analizar como los resultados de nuestra simulación de esta manera simplemente visual, para lo cual lo que decidimos hacer fue abstraer la estructura que genera como una gráfica. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Eh, Esto es otro ejemplo, pero para ponerles para que quede claro, espero que se alcance a ver mi puntero, pero estos circulitos rojos que marco aquí son puntos, son nuestros puntos de interés, son las intersecciones de dos ramas, ya bien sea porque se bifurcó o porque se unificaron, y estos puntos los consideramos como un vértice, y los puntos entre dos vértices, pues es una arista. Y cada una de las fuentes de alimento lo consideramos como un vértice también, porque pues, es un punto de acumulación. No encontramos mucho caso en establecer muchos vértices ahí. Entonces, esta es la configuración y cómo los enumeramos las ciudades como para el análisis posterior. Entonces, una vez que generamos esta red o gráfica, definimos ciertas medidas que le queremos calcular. Cantidad de vértices y aristas, la longitud promedio de los caminos más cortos y el coeficiente de agrupamiento. El coeficiente de agrupamiento, no sé si ya salieron todos. Aquí ya se ve, pero Ah, ok. está tardando. Está tardando. Pero bueno, Ya. el coeficiente de agrupamiento es la relación n sobre m, donde n es el número de aristas entre los vecinos de n y m es el número de aristas que pudieran existir de los vecinos de n. Se calcula de esta manera, con esta formulita. Y de aquí, kn es el número de vecinos de n y epsilon de n es el número de parejas conectadas entre todos los vecinos de n. Para que quede un poquito más claro, tenemos esta gráfica y el coeficiente de agrupamiento de esta gráfica sería un tercio, porque faltan las conexiones de AC y A y D. Y este es una propiedad importante porque podríamos definir eh, cosas importantes acerca de la esta parte de los resultados. Entonces, ya con base en esto, ya tenemos la estructura, o bueno, la base de cómo vamos a cuantificar nuestro resultado, que va a ser analizando las medidas de esta gráfica. Realizamos 25 ejecuciones con los parámetros establecidos a través de la exploración de parámetros exhaustiva y los resultados de estas gráficas, que podría ser como nuestro resultado, nuestra estructura resultante, la metimos a Cytoscape, que es un analizador de redes complejas, y ahí obtuvimos las medidas que mencionamos anteriormente. Entonces aquí les muestro tres ejecuciones que me parece que son las más representativas. La de la izquierda es la que tiene el coeficiente de agrupamiento más alto. La del medio es la que tiene la mayor longitud promedio la mayor longitud de promedio de los caminos más cortos. Y la tercera es la única ejecución en la que no se alcanzó tres objetivos, ¿no? Tres ciudades. En todas las demás no se encontró uno o dos y, o todos. Entonces digamos que es como nuestro peor caso. Mm, Y un poco acerca de los resultados entonces de estas 25 ejecuciones. En la gráfica A podemos ver la densidad de la red, que es la cantidad de aristas y vértices. Y de aquí sacamos o concluimos un valor importante que es el valor promedio del diámetro de la red, que es alrededor de 15. Y bueno, el diámetro de la red es como la mayor distancia que hay en la red, que es como el de los vértices más alejados. Y en la gráfica B mostramos las medidas de la red, que son la longitud promedio y
los coeficientes de agrupamiento. Eh, de aquí destacamos que el valor mínimo de la longitud de promedio de los caminos más cortos es de 5.5 y el máximo es de 6.45. Y bueno, esto es un buen resultado porque nos permite saber que en un máximo de 6.45 pasos podríamos recorrer esta red, que es una red en general muy grande. Ya vimos que el promedio es de 15, pero por ejemplo, si quisiéramos ver más acerca de la cantidad de aristas, por ejemplo, en esta ejecución tienen 900 aristas y alrededor de 550 vértices. Entonces, una red de este tamaño podríamos recorrerla en un máximo de 6.4 pasos, lo que nos dice que tiene una alta conectividad. Y por otro lado está el valor máximo de coeficiente de agrupamiento, que es de 0.148 y el mínimo de 0.79. Esto es importante porque nos dice que el valor está acotado entre 0 y 1, que según la definición de mundo pequeño dada por Watts y Strogat, dice que siempre que el coeficiente de agrupamiento esté entre 0 y 1, esta red va a ser de mundo pequeño. Entonces, el resultado que tenemos aquí es que la red que generamos es de mundo pequeño. Y aquí les muestro un poco acerca de los alcances que tuvimos a lo largo de las ejecuciones. Del lado izquierdo podemos ver un histograma de frecuencias. Entonces, como podemos ver, llegó a las que le costó más trabajo llegar fue a la 1 y a la 12, que son como estas ciudades que están como más escondiditas aquí, como pues aquí en esta península y aquí como muy abajo de la región. Y si se acuerdan del escenario que les mostré, en donde no pudo alcanzar tres objetivos, fueron estos tres, 12, 13 y 14, estas ciudades 12, 13 y 14. Entonces, en realidad aquí solo en una ejecución no logró llegar a la 13 y la 14. Todas las demás a las que no logró llegar fue a la 1 y a la 12. Y bueno, a modo de conclusiones, concluimos y vimos que es posible proponer un modelo basado en agentes para representar la dinámica del Physarum polyphacellum. También destacamos que el modelo que propusimos es capaz de explorar el entorno adecuadamente, no importa la configuración que le hayamos creado. Esta flexibilidad y esta propiedad se lo damos a través de la cantidad de parámetros que tenemos. Es un modelo muy flexible. Entonces, dependiendo del entorno que queramos, si no tenemos el comportamiento objetivo querido, basta un poco con modificar los parámetros para encontrar este comportamiento. Y bueno, el modelo, como vimos, el modelo logra reproducir de manera satisfactoria el experimento de Tokio, eh, principalmente porque en la mayoría de las ejecuciones logra llegar a todas las ciudades. Pero sí vemos que dentro de la etapa de crecimiento y la etapa de crecimiento de nuestro organismo hay muchas similitudes. Y con esto corroboramos que el modelo creado aproxima la dinámica interna del Physarum polyphacellum. Cosas importantes que también nos gustaría compartir y destacar es que el modelo ofrece una alternativa para realizar o reproducir experimentos cuando no contamos con el organismo, porque pues sí, tal vez en algunos países es común conseguirlo como en varias ciudades de Estados Unidos o en otros lugares donde hay climas muy, sí, húmedos y que las estaciones están bien definidas. En ciudades como las nuestras, que es un poco, todo está medio revuelto, no es tan sencillo. Yo he intentado buscarlo y no es tan sencillo, pero sí se ha encontrado. Hay algunos lugares en los que se ha encontrado, pero no es tan común. Eh, y bueno, otra cosa es que el modelo contribuye a los estudios de problemas de optimización y redundancia desde un punto de vista descentralizado. Respecto a la estructura que se genera, a la red que generamos, eh, destacamos que, como vimos, tiene una alta, bueno, como vimos con esto de la longitud de promedios, la longitud promedio de los caminos más cortos, existe una alta conectividad local en la red y bueno, y esto también nos dice que para cualesquiera dos nodos va a haber un camino relativamente pequeño que los conecta, aun cuando la red es muy grande. Por otro lado, con el resultado del coeficiente de agrupamiento, establecemos que la red que tenemos es de mundo pequeño,
las cuales presentan propiedades adecuadas para la difusión de información y la optimización de flujo en la red. Y una de las cosas más importantes que creemos que tenemos con este modelo es que genera una red conexa en un espacio que carece de estructura. En general, los conocimientos de teoría de gráficas, como algoritmos e heurísticas de optimización, se tienen que aplicar sobre una gráfica ya creada, ¿no? Pero ¿qué tal que necesitamos crear bueno, o que queremos aplicar uno de estos algoritmos o heurísticas en un espacio donde todavía no tenemos una red? No sería posible. Entonces, creemos que es muy importante este resultado porque nos proporciona una red conexa que además tiene propiedades de mundo pequeño sobre los cuales podríamos aplicarle mayores algoritmos o heurísticas de optimización de la teoría de gráficas. Y bueno, eso fue todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Y quedo atento si tienen alguna pregunta o comentarios. Sí, gracias, Alex. Eh, Tu presentación es muy nutrida de elementos. Oye, creo que ahora expusiste mejor. Sí, no lento, siento. Estaba menos nervioso. Ya no tiene esa presión. Menos presión. Sí, estuvo muy bien. Gracias, Alex. Hacemos una ronda de comentarios. ¿Quieres ver las simulaciones? Sí, ¿cómo las haces en computación o si viste el crecimiento del hongo o tienes mediciones? No, fue todo simulado, ¿Cómo? el hongo. O sea, dices como el análisis de su Ajá, comportamiento. No, el análisis del comportamiento fue meramente descriptivo. descriptivo. Como viendo los resultados que han subido, como los videos de este video Sí, del ese experimento de simulado. Tero. Y bueno, vi varios otros videos que no los pongo aquí, pero también como resolución de laberintos. Hay otros videos, pues como de lo que encontré, la persona que más ha estudiado este organismo es Andrew Adamatsky, y él tiene muchos videos de muchos experimentos que ha hecho con el hongo. Y vi otros videos, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que hizo un artista estadounidense. Replicó como este mismo principio, pero en Estados Unidos para cómo se desarrolló el COVID en la pandemia. ¿Cómo se Y difundió la cómo se enfermedad? difundió, y se difundió muy similar a como en realidad fue, tuvo un patrón muy similar. Pero lo que ella hizo también fue interesante porque conforme se aplicaba una nueva vacuna, le ponía bueno, un elemento repulsor para el slime, que en este caso fue sal, entonces le daba como disparos de sal y el organismo se iba como muriendo en esas zonas. Bueno, no se muere, como que se No, retrae. se daña. Ujú. Entonces, sí, como analizando esos videos, fue como más o menos Qué padre. Es que pudimos... nuevamente me sorprende cómo la vida nos da patrones sí, que se repiten constantemente en muchos otros modelos, en muchas otras. Y bueno, yo sí he visto el crecimiento, yo soy bióloga, y sí he visto cómo crece el micelio, claro, no lo ves, porque te tendrías que quedar ahí todo el tiempo viéndolo, pero si vas midiendo cómo va creciendo, ¿no? Cómo va creciendo. Y bueno, me parece que finalmente la naturaleza somos todos, ¿no? sí, Nuestro comportamiento, todo está completamente integrado, a pesar de que como seres humanos siempre le damos en la torre a la naturaleza. Sí, De esa. hecho, la parte que mencionas de cuáles son como las reglas, ¿no? Pusimos ahí una prueba pues de posibles reglas y digamos que tendría que ser, bueno, un tipo de caminatas aleatorias y bifurcación y fusión. Entonces, para que haya información y luego cuando se encuentra otra rama, pues poder fusionarse, pero bajo ciertas densidades, ¿no? Y sí, luego hay otro mecanismo que se repelen. sí, como que solo se fusionan. Es Sí, evasión, fusión y sí, impulsión. estos son los tres que tenemos. Bifurcación. Y bueno.
Esas son las tres que tenemos. Bueno, el cuerpo del hongo en biología se llama micelio. Sí. Crece, bueno, puede crecer así y esas como ramitas se llaman ninfas. Y es en realidad el cuerpo del hongo. Y bueno, veía los puntitos y por eso pensé que si habías visto el hongo, porque esos puntitos que finalmente son nodos, son como los pequeños corpúsculos reproductivos del hongo. O sea, el micelio va creciendo, lo que vemos en un champiñón. Abajo, el crecimiento en el suelo es, las hifas forman esa red intrincada como que, bueno, no se forma bueno, no se ve como ahí un cuerpo, pero sí existe, pues esas son las hifas. Y lo único que vemos, a diferencia de otros hongos como ese que tú estás modelando, son las setas o el champiñón, que es el cuerpo reproductivo del hongo. Pero me llama la atención eso, siempre la naturaleza nos dice cuál es el patrón a muchas escalas y a muchos niveles. Y eso siempre me parece fascinante. Y mira, bifurcación, actualmente hay toda una teoría de la bifurcación que manejaba Wallerstein en los sistemas sociales. Claro, claro. Mi jefa trabaja bifurcación, aparentemente. Sí, el sistema de académicos es una parte Importantísima. Entonces tiene una aplicación que va desde lo micro hasta lo macro. No sé muy bien explica, pero puedes Sí, es verla. para ver cómo va creciendo. Sí. Ah, bueno, mira, esas serían las hifas. Ujú. Y así se ve en el microscopio. Estos son alimentos, digamos. Sí, los puntos cafés son como la comida. Pues, ¿cómo van buscando la comida? Ajá, exactamente. Pero acuérdate que es bottom up, pues es decir, ejecuta dentro de sus reglas estos mecanismos. Pues no sabe a qué se va a enfrentar y cuando llega, pues, ya agarra con su agarra energía Y vuelve a formar, claro. y tiene otra fase, ¿no? O sea, es de crecimiento. Sí, Y luego viene esta fase que es de transporte de alimentos. De alimento y después viene la bifurcación, que es cuando va formando. Cuya función de transporte de alimentos es Aquí reforzar los caminos más cortos entre Claro. una fuente de alimento y otra. Y los que están más lejos, entonces empiezan a morir. Mira, qué bien. Entonces se contrae. Se contrae. Cada color es como el transporte de El energía. transporte de energía, claro. Hasta que llega a una red estable. A los que están muy lejos se mueren las ramas. Y los que están como con esta capacidad de transporte de alimento que va y viene, pues se queda. Miren, las redes son maravillosas. Son alucinantes, son todas parecidas. Y el otro paso es de este organismo que son agentes. Sí, se van, Se crea una red, claro. nodos ya vistos, para tener una medida. Yo tengo una pregunta. En tu presentación estaba bueno, yo tengo una pregunta. En tu presentación estaba algo sobre obstáculo, me parece, o vi mal. Sí. ¿Cuál podría ser, bueno, yo creo que igual un poquito tarde, pero cuál podría ser el obstáculo y cómo se adapta la red cuando cambias las condiciones del entorno, o sea, cuando presenta un poco más obstáculos? Claro. Sí, pues de hecho otro de los, o sea, como un poco de contexto, los experimentos más comunes con el slime son optimización en caminos, de optimización de problemas de caminos más cortos, como como el de Tokio o el de las carreteras de México, y los otros son la solución de laberintos, que básicamente los laberintos son puros obstáculos. Claro. Entonces justo lo que nosotros queríamos hacer a un inicio era replicar el sistema, el experimento este de Tokio y laberintos. Claro. Pero ya era demasiado, o sea, fue como muy ambicioso, creo. Sí. Y entonces lo que hicimos fue mantener los obstáculos solo en este punto. O sea, en nuestro modelo ahorita, esta es nuestra interfaz, no está la posibilidad para el usuario, digamos, como de establecer otros obstáculos. Claro. Pero el comportamiento del organismo ya está modelado para poder evadir esos obstáculos. Y lo que hace es, igual sensa una densidad de obstáculos, o sea, como en un área, tiene como una visión que se establece con los parámetros. O sea, tiene como una distancia y un ángulo.
cuando sensa un obstáculo en ese cono, digamos, que puede ser un cono o puede ser un radio, dependiendo el grado que tú le des, lo identifica y lo evade, lo cambia. Entonces, si quisiéramos establecer otros escenarios con más obstáculos como un laberinto, o bueno, no sé si te referías más o menos, Sí, pero sí, con sí. más obstáculos, pues sería solo establecer la configuración que queramos hacer para el nuevo escenario Claro. y dejar que el organismo corra de A ver. esa manera. Sería, bueno, en ¿Y teoría, cuál es va a ver cuál es el comportamiento? Supongo que también con el tiempo que tú lo hiciste, ¿no? Que son de 26 horas. O bueno, no, 26 horas es lo que tarda el experimento real, con el organismo real. claro, con Con este el organismo, de una forma computacional. acelerada, digamos, puede tardar como 5 minutos. Ok. Entonces, sí, o sea, como que para replicar otros escenarios, lo único que haría falta es Modificar los parámetros iniciales, ¿no? modificar los parámetros para ver cuál es el comportamiento que tú quieres y recrear la estructura que tú quieres, porque aquí, como les puedo enseñar el programa, no lo tengo abierto. Bueno, pero ahorita se lo estoy haciendo. Pero, o sea, hay como 6 escenarios establecidos. Si tú quisieras establecer otro escenario, pues es fácil. Te metes al código y Listo. agregas un escenario Mm. que tú quieras para modelar otro comportamiento. No, pues muy interesante, muchas felicidades. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias. Sí. Decías del COVID, perdón. Decías del COVID, que así se difundía. A lo mejor los obstáculos son justo esa, ¿qué decías que le ponían al hongo sal? Sal. Sal. Sí, la sal puede matar al hongo o someterlo a algo muy ácido o algún obstáculo. Sí, sí, lo que suelen usar en los experimentos con el organismo es sal y luz. La luz también. Sal y luz también la luz inhibe. ¿Eh? De hecho, en el experimento de Tokio, las fronteras las delimita Con sal. Con sal, sí. Es que a lo mejor no crece ese hongo en sal. Y pensando en otros organismos, bueno, incluso en el COVID, seguramente cuando tú aplicas, como decías, la vacuna o algún medicamento, bueno, ahora ya hay medicamentos para el COVID, eso cambia completamente el escenario y acaba con el virus, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otro proceso, que el ser humano adquiere inmunidad y es de alguna manera un proceso adaptativo, ¿no? Pero aquí también igual falta explorar Todas esas parte, ¿no? partes. Sí, porque me parece que hay mucho que explorar. Sí. Sí, primero, pues felicidades, porque este experimento cuando lo vimos por primera vez, creo que allá en una reunión, ¿no? Hace 5 años, ¿no? Y y digo, No creo, porque yo acabé los créditos. Bueno, puede ser. No, el 22. sí, sí, una vez que nos reunimos por ahí en condiciones muy agradables, y digo, se va a modelar esta parte, y digo, pues era un reto, ¿no? Sí, y qué bueno y felicidades. Y quedó muy padre, ¿no? Y creo que capta en esencia, ¿no? El comportamiento de este animalito, ¿no? Pero me parece que habría que explorar un poco más. Por ejemplo, me da la impresión, si entendí bien, se comprime y se amplía de acuerdo a la abundancia o escasez de alimento, ¿no? Sí. Y en todo esto, el microorganismo, el organismo se adapta. Y es una adaptación sorprendente porque él lo tiene que hacer en cuestión de horas, tal vez, ¿no? Sí. ¿No? Y, em, y quizás aquí habría que ver esta relación entre el alimento y la dispersión, ¿no? Cómo crece, ¿no? Me da la impresión de que por ahí está sujeto a la ley de la entropía, ¿no? ¿No? Habría que
que analizar ese indicador, ¿no? Y da un ejemplo de cómo efectivamente, como dijiste, ¿no? Tienes razón, y que se puede modelar a través de modelación basada en agentes, ¿no? Y, por ejemplo, hay un caso muy específico que me recuerda la medusa de mar. Estos animalitos que aparentemente son frágiles, esos tienen mucha historia, ¿no? Sí, son prehistóricos, ¿no? De hecho, sí son prehistóricos, ¿no? Y me da la impresión de que no es ajeno a este comportamiento, porque la medusa, no sé cómo, si se mueve realmente o está sujeto al vaivén del mar, ¿no? No lo sé, pero sí se alimenta, sí sé que se alimenta, ¿no? En donde hay abundancia de más fitoplancton, cosas de ese tipo, ¿no? ¿No? Pero ahí está el reto, ¿no? De la modelación, ¿no? Y creo que es eso, pero muy, muy interesante. Felicidades. Gracias. Sí, bueno, sí, bueno, primero felicitarlos. Eh, sí, bueno, igual también, ¿no? Coincido con los comentarios anteriores, porque, bueno, sí, era un reto generar un mundo artificial, ¿no? De esto, y al mismo tiempo nos muestra, bueno, aquí comentarios, solamente voy a hacer comentarios. El primer comentario sería, bueno, la importancia de los mundos artificiales, cómo nos muestra que se pueden modelar fenómenos en diferentes escalas de la materia, ¿no? Aquí también, bueno, retomo esto que dijo Lupita, ¿no? De las estructuras de la naturaleza, cómo se presentan en diferentes escalas, y un poco así haciendo un poquito digamos, especulación sobre este modelo. Me parece que podría tener aplicación, por ejemplo, para ver cómo se va distribuyendo el crecimiento poblacional de un país, de una región, ¿no? En función, haciendo una analogía, las, las hojuelas estas de avena podrían ser, por ejemplo, centros de empleo, lugares de empleo, ¿no? Donde se atrae a la población y la población trabajadora pues emigra, ¿no? Empieza a distribuirse a lo largo y a lo ancho del territorio. Entonces, me parece que podría por ahí, ¿no? Pues, haciendo una analogía, bueno, lo importante de esto es que como las estructuras son semejantes en diferentes escalas de la materia, pues nos permite hacer analogías interesantes de este tipo, ¿no? Eh, entonces, creo que podría utilizarse para eso, también para otros procesos de difusión, por ejemplo, difusión de la tecnología también. Podrían también ver cómo se van difundiendo, ¿no? Ya visto territorialmente, ¿no? No solamente dinámicamente a través del tiempo, sino también espacialmente. Y sería también interesante, aquí sumándome a lo que dijo Raimo, de explorar un poquito más, por ejemplo, que se hiciera, pero con el mapa de México, como el que ya hicieron, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Porque en el caso de México, sobre todo pensando en un conceptual más amplio, ¿no? En términos de desarrollo económico, no solamente crecimiento, sino desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en las regiones norte, sur y sureste, pues hay una amplia brecha de desigualdad. Nos puede dar mucha luz para estudiar ese tipo de fenómenos, en el cual podríamos ver bajo diferentes hipótesis, ¿no? Ver diferentes escenarios de cómo se pueden ir formulando políticas económicas, ¿no? Bien sustentadas, con base en datos, con base en un marco conceptual y teórico, de cómo se podrían ir orientando políticas para generar una distribución más homogénea e ir cerrando las brechas de desigualdad.
Entonces, creo que eso es muy interesante y creo que se podría, si ustedes, bueno, si se pudiera hacer una representación con el mapa de México, ¿no? Digo, está interesante lo de Tokio, nos da mucha luz también, pero si es sobre México, pues sería mucho mejor, ¿no? Más interesante. Pero bueno, esos serán mis comentarios y felicidades. Puede armar con nivel estatal. Ahora ya hay datos del Gini estatal, ¿no? Lástima que no hay municipal, ¿no? A nivel agregado, pues sí es posible, ¿no? Pero sí ya implicar categorías como la sustentabilidad, ¿no? Y yo creo que sí es posible desde esta visión. Sí, pues tus comentarios son muy acertados, yo creo que los vamos a tener en cuenta. Sobre todo porque este es un algoritmo bioinspirado, ¿no? O sea, acá dentro de la familia de algoritmos bioinspirados que tratan de optimizar cosas. Y tiene su ventaja, por ejemplo, el sistema de hormigas, el Ant System, ya trabaja sobre una gráfica. O sea, ya está dada la gráfica y optimiza caminos. O el Swarm Intelligence, que son partículas que se van moviendo, pero no importa mucho el espacio. Y este sí considera las propiedades del espacio, ¿no? Si hay obstáculos, si hay laberintos, si hay sal o bueno, lo que sea. Y crea una red donde pues no hay, ¿no? O sea, un mecanismo de difusión. Entonces, teniendo pues experimentos, mapas de diversas fuentes, pues se podría ver qué tipo de red surge, ¿no? Y qué conexiones se encuentra, porque pues, puede haber zonas que son inhabitables, ¿no? O que tú propongas entornos, ahí fuentes de trabajo donde pues es muy difícil acceder porque pues hay una laguna, hay un río, no sé. Y entonces, ¿cuáles serían los caminos que puede encontrar? Quién sabe, ¿no? Depende cómo sea. Pero conjuntado con otros algoritmos, ¿no? Yo creo que tienen un potencial, sí, porque al fin y al cabo son procesos de optimización, ¿no? Entonces, estaría súper bien hacer esas exploraciones y empezar con México, para ver qué sucede, ¿no? No te hace pensar que es el crecimiento de la ciudad, el fenómeno de la urbanización, ¿no? Ahí, esa es una ciudad. Sí, claro, claro, sí, sí. Hay una noticia, bueno, la vi hace un par de años, en donde justamente China mudó universidades del otro lado del país de tal manera en que se fuera creciendo la mancha urbana, en donde pues prácticamente es desierto, ¿no? Entonces se ve algo similar a eso y empiezan con dos universidades, pero después la mancha urbana empieza a crecer y tú te vas dando cuenta algo parecido a lo que estaba mostrando. Entonces eso es algo muy interesante. Aparte, los hongos son un reino aparte y son heterótrofos como nosotros. Dependen de la alimentación que les proporcionan otros organismos. No son como las plantas que son capaces de producir su propio alimento. Se parecen mucho a nosotros a pesar de las grandes diferencias. Tienen muchas características parecidas a nosotros, los seres humanos, y en general a los animales. Este, Sin embargo, son un reino completamente aparte, ¿no? Sus tejidos son diferentes y demás, pero siempre requieren del alimento que les proporciona el medio u otros organismos. Y están en todos lados. Hay microscópicos y macroscópicos. Hay un documental, si lo tienes ahí. No, aquí no. La opina, porque mencionan que luego esta cosa, bueno, es Slime Mold, no se comporta como del reino del fungi, ni como una bacteria, o sea, es súper extraño, sobre todo porque cambia pues de niveles de organización. Luego sí es bacteria, luego no, luego es una bacteria con múltiples núcleos, ¿no? Bajo las condiciones del entorno. Y luego ya no, luego se deshace y se vuelve a ser bacteria, entonces...
Y también genera esporas. Y genera, y aparte de generar esporas, entonces lo que dices. Ajá, o sea, está como en un caso, este, o sea, es decir, si queremos siempre meter todo en compartimentos, pues hay cosas que no caben en esos compartimentos, ¿no? Entonces, la complejidad. Sí, hay videos tremendos de... Y son tremendos, o sea, ¿cómo crees? Los graban a 8X, por ejemplo. Se ve cómo va creciendo. Sí, a veces siento que hace falta nuevos, nuevos conceptos, por ejemplo, el de sostenibilidad, ¿no? Pero desde este punto de vista, pues, no es una visión mecánica, ¿no? No es una visión de objetivos fijos, ¿no? Esto es contingente, es otra cosa, ¿no? Oye, preguntas. Eh, pues ya veo que aquí la discusión está muy rica. Allá en el Zoom, colegas, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Yo quisiera, José Juan, quisiera comentar algo. Me llamó mucho la atención, digo, definitivamente tanto el organismo como la réplica, ¿no? El modelo. Cuando estaba mencionando el proceso de parametrización del modelo, porque creo que es quizá uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención de este tipo de modelos. Y, por ejemplo, en varios de los que hemos visto tenemos las, las, em, los botones o los botones deslizables de parámetros, pero justamente el encontrar el conjunto de parámetros que reproducen un fenómeno como este, yo creo que, pues como que merece un capítulo aparte en toda esta metodología, ¿no? Ahorita que yo estoy explorando pues me encuentro con lo mismo ahí, leyendo la literatura, dice, pues la idea es que demos reglas simples y que el proceso genere las estructuras, las propiedades, y el evitar, por ejemplo, el evitar intencionalmente dar un parámetro de entrada, una condición de entrada que yo conozco por otra metodología, creo que es algo que a mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo, pero al mismo tiempo creo que nos hace imaginar o pensar de qué otra manera se puede modelar, ¿no? Entonces, bueno, solo comento eso, a mí me llamó mucho la atención, o sea, definitivamente creo que fue un tema de observación hasta replicar el parámetro, ¿no? Y pues bueno, también me da digamos, una cierta luz de qué camino seguir. Ese es mi comentario. Pues sí, muchas gracias. Sí, pues fue un, un proceso arduo de la exploración de los parámetros. Creo que fue una de las partes en las que más nos tardamos, porque creo que de la mano de explorar los parámetros, eh, lo que implica una exploración de parámetros es una comprensión ardua de la dinámica del organismo. Entonces creo que de la mano de explorar el parámetro y ir modificando ciertos valores, vas conociendo en verdad cómo es la dinámica del comportamiento objetivo que logras modelar. Entonces creo que con este proceso de exploración puedes ver bien cómo es que funciona la simulación del modelo que defines. De hecho, José Juan, le das al clavo, es decir, pues, puedes proponer un modelo y tener n parámetros y tú moviéndole vas a obtener la dinámica que tú quieres, ¿no? O sea, pero más bien el chiste, bueno, y cuando es un enfoque bottom-up, pues tienes que esperarte que evolucione para ver qué está emergiendo, ¿no? Esa nueva información. Y aquí creo que lo que tal vez podría faltar es hacer
una síntesis de parámetros. O sea, ver cuáles sí influyen de manera cualitativa en el modelo y cuáles cuantitativa. O sea, sí tener esa caracterización y quedarnos con los más importantes. O sea, hacerlo como más sencillo, ¿no? Porque sí tenemos un montón de parámetros. Y las exploraciones, pues imagínate, ¿no? Van creciendo en orden exponencial. 2 parámetros n cuadrada, 3 parámetros n cúbica, 4n cuadrada, así te vas. Entonces sí es una tarea medio ardua. Recuerdo que Alex llegaba con el reto, ¿no? De poder replicar pues, la dinámica y decía, es que metí otro parámetro que mide la densidad local, no sé qué. Digo, oh, y otro parámetro más, y luego otro, y luego otro. Pues. Ajá, pero alguna vez, pero también fuimos viendo que unos están como ligados. Entonces ya se podrían hacer uno, ¿no? Pero ese es, o sea, otro trabajo que merece ahí su tiempo y investigación. Eh, pero sí, yo creo que se puede resumir los parámetros e incluso creo que se puede mejorar el desempeño con todo lo que vimos. Pero bueno, ya Alex se necesitaba titular y yo creo que ya tenía los resultados que queríamos. Ya lo demás, pues es optimización del modelo. Bueno, pues muchas gracias porque justo del el modelo que presenté la última vez he estado tratando de modelarlo así y uno de los problemas que encuentro es, como saben, estoy trabajando un portafolio y el portafolio tiene varios componentes. El cómo los componentes le dan las propiedades al portafolio, como les comentaba en esa sesión, pues hay fórmulas para algunos modelos, son fórmulas cerradas y lo da muy simple. Pero el generarlo para que lo dé la dinámica, este, es más costoso, pero justo a lo que he concluido es esto. O sea, lo que he estado investigando de cada uno de los componentes, cuál es la intensidad de la cola y cómo incide en la cola del portafolio. Entonces, he estado investigando tanto lo que sí puede ser parametrizable como lo que tengo que investigar, así, justo la observación, ¿no? De muchos escenarios para ayudar a determinar cómo lograr el efecto agregado, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Me da mucha idea de, ahora sí, de Sí, el no, intenso trabajo que se tiene que hacer, ¿no? sí, Gracias. no, Gres. Y complementando un poco, si tu modelo, por ejemplo, se comporta o el modelo que tengas es lineal, entonces ya sabes qué va a mover, ¿no? Sí, Pero cuando es no lineal, como esto, pues no sabes qué va a mover. exacto. Entonces ahí es cuando ya se complica mucho la cosa, ¿no? Y luego más, si es de enfoque bottom-up, pues tienes que evolucionar para ver qué va a salir, qué va a resultar. Pero sí, bueno, por ahí vamos, pues igual todos pues sabemos de estas cosas que son Gracias. pues, difíciles de alcanzar. Bueno, ¿alguien más? Yo Ah, sí, una duda. Me pareció que mencionaron que la distribución era aleatoria o era una caminata aleatoria, ¿no, Gus? ¿Mencionaste? O creo que tú lo mencionaste. ¿de cómo va el De cómo se Sí, va es expandiendo. una herramienta de la que está por un ángulo. Ah, acotada, ok. digamos, por un ángulo de Esto visión? es O sea, Es el wiggle angle, ¿no? sí, ese es la distribución de las hojuelas, ¿cómo son? la distribución de la. ¿Cómo se distribuyeron las hojuelas? ¿Sabes si estás analizando este escenario? Ajá. Que es la regresión del experimento de Tokio, pues se recreó con base en cómo ellos lo acomodaron, que es haciendo abstracción de De las ciudades. de Ah, ok. pero si fuera otro modelo como este, por ejemplo, aquí pues lo distribuimos a Alex. Pues, Entonces, este del rastro lo distribuimos a lección, Ujú. estableciendo como un caminito para ver. Esta fue una de las primeras exploraciones que hicimos para ver cómo avanzaba y si seguía el camino establecido. Y bueno, esta es un escenario aleatorio y este lo usamos para, una vez que definimos los parámetros, poder conocer si
Una vez que definimos los parámetros, saber si el organismo crece de una manera adecuada, aun cuando no se tiene control del entorno. Pon el rastro. Vimos que esas son ciudades que pusimos así. Manera lineal. Pero sí, o sea, la distribución de las hojuelas está establecida dependiendo del escenario en el que quieras hacerlo. Ok, ok. Sí. Sí, sugerencia, sí, me había quedado esa duda. La sugerencia es que también como que habrá que poner claramente los supuestos, ¿no? O sea, de señalar los supuestos del modelo, cuáles son los supuestos, enunciarlos, para que de esa manera quede más claro, ¿no? Sugerencia, ¿no? Sí, Sugerencia. sí, sí. En sí esa segunda, ¿no? Las características del pero también los puede. ¿Alguien nota algún otro comentario? Bueno, muy bien. Pues ya vamos terminando la sesión. Los quiero invitar al rato al seminario de Economía Matemática. Va a ser igual por Zoom o por YouTube. Les mando los datos de conexión en un momento para los que quieran asistir. Ayer tuvimos doctor Gonzalo Castañeda del CIDE. Estuvo buena. Y en un momento a las 4 va a estar Omar Palacios. Va a presentar algo de los ODS y redes de neuronas. Es parte de su tesis doctoral. Entonces, bueno, los que no puedan lo va a venir a presentar al seminario en un par de semanas. Yo les mando los datos de conexión para los que puedan seguirnos al rato a las 4. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Saludos desde acá, desde la sala del Muchas GIE. gracias, hasta luego.